¿Se acuerdan? Vamos a repasar algunas cosas que ya estuvimos hablando en los días anteriores. Habíamos hablado, ¿sí? El principio de las clases, el método de aprendizaje supervisado. Acordémonos de eso, es importante. Si es un algoritmo de aprendizaje supervisado, quiere decir que tiene sentido aplicarlo cuando el set de datos, ¿sí?, con el que yo voy a trabajar tiene algún dato clase o, dicho de otra manera, alguna variable dependiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese concepto, no? O sea, el set de datos está clasificado. ¿Estamos bien con eso? Si me hacen algún gestito, Nico, yo me quedo tranquila que estamos entendiendo. Entonces, ¿quiere decir que, Facundo, levantaste la mano? No, Fausto, perdón, No, fue sin Fausto. querer, perdón. Ah, ok, bien. Entonces, primero y principal, si yo voy a utilizar, bájala si yo no creo que tenés que decir algo, Fausto, en la mano. Bien, entonces, quiere decir que si nuestro set de datos, ¿sí?, identificamos esa variable dependiente, entonces vamos a poder utilizar este algoritmo. Bueno, por otro lado, este algoritmo forma parte de un grupo de algoritmos que se llama Top-Down Induction Tree, quiere decir que vamos a construir, una vez que apliquemos este algoritmo, vamos a construir un árbol, ¿sí? Un árbol que dice top-down, de arriba hacia abajo. Vamos a construir un árbol, vamos a ir subdividiendo, ¿sí?, nuestro set de datos para tratar de ver qué encontramos ahí adentro. Lo vamos a subdividir con algún criterio, ¿está bien? Es decir, justamente va a dividir el conjunto de datos y va a seleccionar un resultado con mayor ganancia de información. Fíjense que ahí abajo, ¿sí?, ahí abajo hay hay un árbol, ¿sí? Empezamos, dice top down, porque empieza desde arriba. Es como que este rectángulo que nosotros tenemos acá arriba, ese rectángulo representa el set de datos completo que yo le voy a entregar al algoritmo. Digamos, acá tenemos todo el set de datos. El algoritmo se va a ejecutar. Y cuando se ejecute el algoritmo acá, en este set inicial, va a dividir el set de datos, por ejemplo, en dos. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Es como que por eso se le dice que es de la familia Top-Down Induction Tree y porque genera árboles de decisión. Vamos a ver ahora qué significa todo esto, pero lo que estoy viendo ahí en pantalla significa que todo mi set de datos original, el que yo me traigo y que quiero estudiarme, lo va a terminar dividiendo en subgrupos. ¿Está bien? Y vamos a ver después qué sucede. Pero ese grupo, cuando se divida, va a poder dividirlo. Para poder dividirlo, tiene que encontrar en ese grupo, en ese set de datos, lo que se llama mayor ganancia de información. Estos son todos conceptos que ahora vamos a ir profundizando. Muy bien. Hay un concepto que se utiliza, ¿sí? O es, digamos, el concepto de entropía. ¿Alguien sabe o alguna vez escuchó la palabra entropía o qué significa? ¿La conocen? Yo la conozco, pero no, es verdad que no la puedo definir. Bueno, el concepto de entropía capaz que lo vieron en física también, porque es un concepto que lo que dice es que todo tiende a su estado original, o sea, todo tiende a la destrucción, todo tiende al desorden y al caos. Eso es la entropía. En el ámbito, ¿sí?, de la ciencia de datos, la entropía mide la incertidumbre, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Nuestro set de datos, ¿sí?, que generalmente lo que nosotros vamos a estar analizando, ¿sí?, son comportamientos, y los comportamientos no son como las matemáticas, 2 más 2 me da 4, ¿sí? Hay observaciones, hay cosas que nos van a generar, ¿sí?, resultados, registros, que nosotros vamos a tener cierto nivel de incertidumbre sobre lo que esos registros dicen, ¿sí? No hay ningún set de datos, ¿sí?, donde el resultado sea 2 más 2, 4, ¿está bien? Entonces, la entropía, que es algo que este algoritmo va a calcular, lo va a calcular así, va a calcular la entropía. Cuando calcule la entropía, lo que va a estar tratando de medir es cuán inciertos son estos registros. Vamos a ver en función de qué, pero cuán inciertos son, ¿sí? Este es un concepto, medir la entropía. La entropía es incertidumbre y este algoritmo lo calcula.
Esta entropía, esta incertidumbre, ¿sí? Varía entre el 0 y el 1, como las probabilidades, ¿no? ¿Está bien? Acá, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo una entropía 0, es decir, quiere decir que si estoy en entropía 0, como que no hay entropía. Entonces, si la entropía es 0, que es lo mismo que decir que no tengo dudas de nada, es porque todos los ejemplos, acuérdense que los ejemplos, o serían las filas, ¿no? Los registros, ejemplos, registros, filas, ¿sí? Todos pertenecen a la misma clase, todos son de color rojo. Entonces, no importa lo que diga, pero son todos de color rojo. ¿Hay incertidumbre? No, son todos rojos, ¿sí? Eso sí tiene que ver con la... Ahora, si yo tengo que hay de distintos colores y a su vez los de color rojo no todos tienen las mismas características, ¿sí? Que los verdes, bueno, empiezo a medir la incertidumbre, empiezo a darme cuenta que hay cosas que escapan a una regla generalizada, ¿sí? Entonces, si la entropía es 0, es porque todo ese conjunto de registros pertenecen todos a la misma clase, ¿está bien? Si todos pertenecen a la misma clase, yo no tengo incertidumbre. Pase lo que pase, son todos rojos, o son todos blancos, o son todos altos, o son todos bajos, ¿sí? ¿Estamos bien? Alguien prendió el micrófono, ¿no? Bueno, y la entropía es 1, ¿sí? El otro extremo, cuando la entropía es 1, es cuando hay igual número de ejemplos. Imagínense que tenemos dos clases, ¿sí? Cara y seca. Entonces, entropía 1 me da 1 cuando la mitad de los registros pertenecen a cara y la otra mitad pertenecen a seca. Quiere decir que hay un 50% de probabilidad que salga cara y 50% de probabilidad que salga seca. Eso sería 1. Cuando hay la misma cantidad de registros, observaciones o filas, ¿sí? En cada una de las clases o variables dependientes. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. También, por ejemplo, volviendo al ejemplo del color, entropía uno sería que cada uno tiene un color distinto, representa un color distinto. No, que vos de pronto siempre pensá en función de la clase. Suponete que la clase fueran 3 colores, rojo, amarillo, verde, un semáforo. ¿Está bien? Entonces, y vos tenés, suponete, 90 registros. Entonces tenés 90 rojos, 30 rojos, 30 verdes, 30 amarillos. Eso significa el 1. Que Listo. tenés, es como los dados. O sea, si vos te vas a los dados, vos esperás que en una muestra cada una de las caras tengan un sexto de probabilidad de que ocurra. En la moneda, vos esperás que cada cara tenga, digamos, un medio, ¿no? De probabilidad de ocurrencia. Tiene que ver con eso. ¿Te respondí? Sí, 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 Ok, clarísimo. eso es el 1, digamos. Como que las probabilidades, el ejemplo de la moneda o el ejemplo de los dados es bien fácil de comprender. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, suponete que tengo una muestra de, no sé, 10.000 tiradas de dados y resulta ser que de esas 10.000 tiradas de dados, ¿qué esperamos? Si el dado no está cargado, un sexto por cada cara del dado. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro que hay una distribución que no es uniforme, que no todos tienen un sexto? Quizás algunos tienen más o otros tienen menos. Entonces ahí ya no tenemos entropía 1. Tenemos una entropía que va a estar entre 0 y 1, porque ya tenemos dudas. Nosotros sabemos que los dados, si no está cargado, es un sexto de probabilidad de ocurrencia para todas las caras. Ahora, si el dado, digamos, no está funcionando correctamente, empezamos a tener incertidumbre, que no es ni 0 ni 1, está en el medio. ¿Va mejor ahora? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, entendemos lo que es 0, entendemos lo que es 1, y qué es lo que pasa cuando hay un número entre 0 y 1. Cuando hay entre 0 y 1 es porque tenemos incertidumbre. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Vamos con otro concepto. Este concepto, ¿sí? Que es un concepto, no sé si se acuerdan que nosotros, cuando estábamos viendo el modelado, habíamos hablado de que había configuraciones, que cuando uno ejecuta un algoritmo, suceden configuraciones, ¿sí? Que hay que adecuar. Son decisiones que uno toma, ¿sí? Entonces, para que ese algoritmo se ejecute de una manera
distinta en función de los resultados que nosotros queremos o queremos obtener. La poda de árboles es una de las formas que tiene este algoritmo de configurarse. ¿Y qué significa la poda de árboles? La poda de árboles significa que este algoritmo va a generar un árbol, ¿está bien? Pero ¿qué sucede? Puede generar un árbol, si yo no le pongo ninguna configuración y le digo al algoritmo, ejecutate libremente, este árbol se puede generar y puede ser muy extenso, ¿sí? Muy, muy extenso. Ahora, un árbol muy extenso puede no sernos de utilidad, porque cuanto más, imagínense, ahí tienen el árbol, ¿no? Está invertido este árbol. Imagínense que yo empiezo a abrirme cada vez más, cada vez más, cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Si ustedes recuerdan cómo era este árbol, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo acá tenía, supónganse, 10.000 registros. ¿Qué va a pasar ahora acá y acá? ¿Cuántos va a haber? ¿20.000? ¿O los mismos 10.000 divididos? No. Los mismos 10.000 divididos, no sé si exactamente 2, pero Ah, divididos. bueno. No sé si 2. Pero se van a dividir. Los 10.000 se van a dividir entre este y este. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a suponer que acá si eran 10.000, acá me quedaron 3.000 y acá me quedaron 7.000. Entonces, ahora tengo 10.000, tengo 3, tengo 7. Este se divide. Y otra vez, ¿cuántos van a quedar acá? Claro, cuanto más se ramifique, menos datos van a tener esas ramas superiores. Correcto, a eso es lo que yo quería que llegáramos. Entonces, cuanto yo más me voy, imagínense esto ahora el árbol, sí que crece hacia arriba, si yo voy, digamos, cada vez dividiendo, cada vez más me alejo cada vez de la base, lo que me voy a encontrar es que ese grupito, si este cuadradito, va a tener muy poca cantidad de observaciones. ¿Está bien? Y a ver, digamos, tener uno de esos cuadraditos, ¿no? Que tienen muy poca cantidad de observaciones. Yo voy a querer obtener información de lo que sucede en cada una de esos nodos, esos cuadrados vamos a llamarlos nodos. Yo voy a querer saber qué pasa en esos nodos. Ahora, si yo tengo 10.000 registros y resulta ser que tengo un nodo que tiene 5 observaciones, esas 5 observaciones son poco representativas de lo que puede pasar dentro del conjunto de datos. Entonces, cuanto yo más divido y más lejos me voy, puede ser que no tenga mucho sentido hacer eso. Entonces, yo le tengo que decir al árbol, mira, pará, no te extiendas tanto, prefiero hacer una poda, prefiero que llegues hasta cierto nivel, porque más allá de eso ya no tiene sentido. Esos 5 registros igual van a estar incluidos en un nodo más grande. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien? Entonces, la poda es esto, es una decisión que uno tiene que tomar, ¿sí? Obviamente basada en algún criterio, ¿no? Criterio de ya interpretando los resultados que me va a dar este algoritmo. Por ahora eso nos falta aprenderlo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer, lo que uno hace muchas veces es tomar hacer la ejecución, hago la ejecución del algoritmo, veo cómo se ejecuta libremente y después lo que hago es decir, bueno, no, ahora lo voy a volver a ejecutar con una configuración que me parezca más adecuada, ¿sí? O sea, es algo que yo voy, por eso uno el algoritmo lo ejecuta, pero no es que lo ejecuta una vez y se terminó. No es como cuando uno quiere aplicar un cálculo matemático, que me da un resultado y con eso me quedo. No, lo ejecuto, me fijo el resultado y después digo, bueno, no, voy a configurarlo de vuelta para que me dé un resultado un poco más general, ¿no? Digamos, entonces, la poda del árbol, me puede, digamos, gran tamaño del árbol, o sea, con muchas ramificaciones, me dificulta la interpretación de los resultados, porque es tan diverso lo que voy a encontrar que no voy a saber qué contarle, ¿está bien? Y la sobregeneralización es lo opuesto, o sea, si yo hago una poda muy arriba, muy demasiado arriba, a nivel 1 o 2, como dice ahí el árbol, por ahí me quedo sin poder comprender qué pasa un poco más allá. Eso sería la sobregeneralización.
evaluando atributos que pueden ser poco importantes. Entonces, uno tiene que encontrar un equilibrio entre sobregeneralizar y tener un árbol tan grande, tan amplio, con tantas ramas, que se me dificulte decir algo al respecto. Entonces, la poda es justamente detener el crecimiento, otra vez, cuando la ganancia de información, por ejemplo, no supere un determinado umbral. Este es un concepto, digamos. La ganancia de información me va a servir a mí para detener el crecimiento de este árbol. Y también la otra forma de podar es detener el crecimiento luego de una cantidad específica de divisiones. ¿Qué significa? Miren, vamos a volver otra vez para atrás. Hay dos formas. Yo le puedo decir, mira, cortá en la primera ramificación, o sea, que se detenga acá, ¿sí? Se detenga acá. Pero ¿qué va a pasar? Yo podría haber obtenido información acerca de lo que pasaba en este nivel. ¿Ven el puntero del mouse, no? ¿Lo están viendo? Sí, lo están viendo. Ahora, es decir, esto yo lo perdería si yo corto, digamos. La otra es decir, bueno, no, yo prefiero mirar qué pasa en cada uno de estos nodos y tomar otros valores, porque yo podría, esta división sería, por ejemplo, más óptima. Me quedo con este y con este nivel, depende para cada uno. Pero acá lo que estoy mirando sería más parecido a el que yo les acabo de decir primero, porque yo estoy cortando acá por un porcentaje de ganancia y no por un corte fijo. Cortame cuando llegues al nivel 3. Y no sé, porque a lo mejor para un nodo puedo terminar acá, pero para otro nodo, acá tenía 3.000, acá tenía 7.000, capaz que de acá puedo abrir un poco más. ¿Se entiende la diferencia más o menos entre dónde cortar el crecimiento, dónde podar, las dos formas de podar que hay? ¿Las entendieron? ¿O más o menos? Sí. O por lo menos más, creo que sí. O No más sé. o menos. Bien. Pero, Bueno, muy bien. ¿Cómo se mediría la ganancia de información? Pues Bueno, eso ese no, es el no lo hemos ahí visto. vamos, ahora estamos con conceptos, ahora vamos a entrar en el algoritmo, ¿sí? Vamos, avancemos. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora, vamos a justamente arrancar ahora, pero con el algoritmo. Pero para poder arrancar con el algoritmo, lo que hacemos es elegir, mejor dicho, trabajar con un set de datos, que yo lo que les pediría es que ustedes hagan una captura de pantalla, ¿sí? Hagan esa captura de pantalla, ¿sí? Tengan ustedes ahí a mano. Esto es un set de datos, ¿sí? Con el que vamos a trabajar para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Acá lo que tenemos son 14 registros, ¿sí? 14 registros. Hay alguien, ¿sí? Que decide si, dadas las condiciones del estado del tiempo, la humedad o el viento, se va o no jugar al tenis, ¿sí? Acá hay alguien que define si en ese día se va o no a jugar al tenis. ¿Está bien? Y ahí tenemos, este es un set de datos clasificado, porque hay una variable dependiente, juega tenis, que depende de los valores de las demás variables independientes. ¿Está bien? Se dan cuenta, ¿no? En este caso, estado es independiente. ¿Está bien? Humedad es independiente. Viento lo mismo. Pero juega tenis es dependiente. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Estamos de acuerdo, ok, ¿verdad? Hay un ser humano que dijo, no, si hay estado soleado, la temperatura es alta y el viento es leve, bueno, se le ocurrió que no. Eso sería un poco, ¿qué nos genera ese no ahí? ¿Qué nos genera? Cuando lo miramos, ¿y cómo? No, está ahí soleado. La humedad es alta, no está lloviendo, pero es alta. Y el viento es leve. ¿Jugarían al tenis? y sí, Y sí, bueno, pero este sujeto dijo que no. Entonces, ¿qué nos genera a nosotros esto? que hay un error de interpretación o No, que hay no, otras variables que no estamos teniendo en cuenta acá para la decisión. Ponele que tenés esto, pero justamente, ¿qué te genera? Algo te está generando. Incertidumbre. Correcto, incertidumbre. ¿Está bien? Es a propósito el caso, ¿no? Justamente, es a propósito el caso. Genera incertidumbre, ¿sí? Por eso, porque las decisiones que se toman, ¿sí? Que son generalmente los set de datos que nosotros vamos a analizar, bueno, tienen estas cosas, ¿sí? Incertidumbre. Por eso esto sirve estudiarlo con este tipo de algoritmos, ¿está bien? Entonces, hicieron la captura hagan esa captura, guárdense los datos y ahora yo les voy a decir qué es lo que van a hacer. Mientras yo voy a buscar un archivito
que quiero tener acá a mano, más fácil para trabajar un Excel. Esperen que se los voy a buscar. Como cerré todo recién por el tema del audio. No, acá no. Inducción. Ok, no. Documento de juega tenis, acá está. Bueno, muy bien. Esperen un poquitito. ¿Qué están viendo? Ok. No están viendo lo que yo quiero que vean. Vamos acá. Muy bien. Entonces, esto por un lado y por el otro lado. Muy bien. Lo que van a hacer ahora entonces es lo siguiente. Una vez que tienen los set de datos, vamos a completar una tabla como esta. ¿Sí? Miren esta tabla, porque esto es lo que hace, para arrancar el algoritmo va a hacer estas cuentas. ¿Sí? Arranca haciendo esto. Dice, bueno, primero, vamos a ver acá las variables independientes. ¿Sí? No sé si se fijaron, pero teníamos estado, hay 3 posibles valores, soleado, nublado y lluvia. Humedad puede ser alta o normal y el viento puede ser leve o fuerte. Entonces, tenemos 3 opciones de soleado, nublado y lluvia, 2 opciones de humedad y dos valores para viento. ¿Está bien? Lo que nos interesa es combinar esto, porque nos interesa combinar qué pasó cuando el estado estaba soleado, o mejor dicho, cuántas veces el estado del tiempo fue soleado y se jugó, y cuántas veces el estado del tiempo estuvo soleado y no se jugó. Entonces, lo que tenemos que hacer, les doy unos minutitos para que ustedes completen esta tabla, ¿sí? Traten de completar esta tabla en base a esto, ¿sí? Así arranca el algoritmo, haciendo este cálculo. ¿Está bien? ¿Lo hacen? Bueno. ¿Me podrás dejar ahí en la ¿Qué querés? pantallita el otro? Sí, vamos para atrás. Ahí Capturen va, la perfecto. pantalla. Listo. Y después vamos a este. ¿Ya estamos con este? Tratemos de completar esta tabla. Un minutito y arrancamos. Y después lo hacemos entre todos. Cierro. A ver, vamos a tratar de completar acá. El sí, ¿cuántas veces se jugó al tenis y cuántas no? Completemos esta parte de acá arriba. No 4 veces. Ok. Y sí, 10. muy bien. Ahora vamos a completar esta tabla, ¿sí? ¿Cuántas veces el tiempo estuvo soleado y se jugó tenis? 2, 2, muy bien. ¿Y no se jugó tenis? 3, 3. Y entonces, la totalidad de cuántas veces, de soleado, ¿cuánto fue en total? 5, ¿no? ¿Ok? sí, 5, Nublado, ¿y se jugó? 4, ¿Y no se jugó? 0, Bueno, total 4. Lluvia y se jugó. 4, ¿Y no se jugó? 1, Total 5. Este total, acá verificamos, les tiene que dar también 10. Y acá también 4. ¿Ok? ¿Sí? sí, sí, Vamos con humedad. Humedad alta, sí. ¿Cuántos son? 4, Muy 4. bien. Alta no, correcto. Alta no. 3, 3, muy bien. En total me da 7. Normal sí.
Normal sí, ¿cuántos les da? 6. Muy bien, normal no. 1. Muy bien, también les tiene que dar 10, 4 y 14. Leve y sí. 6. ¿Cuánto les da leve y no? 2. Bueno, ok. Y después fuerte y sí. ¿Cuánto les da fuerte y sí? 4. 4. Fuerte y no. 2. 2 también. Muy bien. Bueno, también les da lo mismo, 10, 4. Acá tenemos la tablita completa, ¿no? Acá está la tabla. Esta es la tabla que ustedes armaron. Es el punto de partida, ¿sí? A partir de acá, lo que vamos a hacer es empezar a aplicar el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene varios pasos. El algoritmo tiene varios pasos. Calcula la entropía, ¿sí? La entropía del conjunto, la entropía de todo el set de datos. Luego calcula la entropía de los subconjuntos. Los subconjuntos son las variables independientes. En este caso, ¿cuáles son las variables independientes? 3. Estado, humedad y viento. Correcto. Entonces, este cálculo se va a hacer tantas veces como variables independientes existan. ¿Me siguen? Entonces, calculamos la entropía general de todo el conjunto, hacemos el cálculo de la entropía de cada una de las variables independientes. Si son 2, se hacen 2 veces el cálculo. Si son 20, se hace 20 veces ese cálculo, ¿sí? Para saber cuál es la entropía de cada una de las variables independientes. Luego se hace el cálculo de ganancia, ¿sí? Luego el cálculo de proporción de ganancia, que se divide en dos cálculos intermedios, el de L división y el de L división, y el último, que es el cálculo de proporción de ganancia. ¿Está bien? Y a partir de ahí sucede algo, ¿no? Una decisión. Vamos a volver para atrás para decirles que todo esto que yo les acabo de mostrar sucede en cada uno de los nodos. Yo lo voy a ejecutar para este conjunto de registros y voy a obtener dos subconjuntos. Lo que va a suceder es que todos esos cálculos se van a repetir nuevamente acá y nuevamente acá. Y así sucesivamente. En cada uno de los nodos se va a repetir todo el cálculo completo. ¿Está bien? Entonces, este algoritmo se repite tantas veces como nodos haya dentro del árbol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso, ese concepto? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a hacer los primeros cálculos, ¿sí? Vamos con el cálculo de la entropía del conjunto, ¿sí? Profe, antes de arrancar, perdón, porque hoy Sí. me perdí. La ganancia, ¿ya le explicaste qué era la ganancia? ¿Calcular la Ahora ganancia? vamos. No, ahora vamos, Bien, ahora bien, vamos. bien. No, no, vamos por orden, vamos por orden. Vamos, porque tiene un orden, ¿sí? Para llegar a la ganancia tenemos que empezar por el cálculo primero, segundo y tercero. Ahora vamos a ir. Muy bien. Primero vamos a calcular la entropía del conjunto, ¿sí? Va en respuesta a una supuesta pregunta que me van a hacer, porque acá tenemos para hacer cálculos con logaritmos. En el parcial no van a necesitar hacer cálculos con logaritmos. Yo les voy a pedir a ustedes cálculos, ¿sí? Pregunta para el parcial. ¿Van a hacer cálculos en el parcial? Sí. ¿Van a llevar calculadoras? Sí. No científica, la tradicional. No van a necesitar hacer cálculos de los más complejos. Yo les voy a dar ciertos valores para que ustedes obtengan resultados. Tienen que saber hacer los cálculos, pero no les voy a pedir la parte más complicada. ¿Se entiende? O sea, hacer cálculos con logaritmos y demás, no les voy a pedir para que no se extienda demasiado el parcial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo les puedo llegar a dar, por ejemplo, un número como este, ya resuelto. ¿Sí? Entonces, vamos con la entropía del conjunto. Acá tenemos la entropía del conjunto, ¿sí? ¿Cómo calculo la entropía del conjunto? La calculo con la probabilidad, ¿sí? Negativa por la, digamos, en este caso, va a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Acá tenemos el sí y el no, digamos, porque en el conjunto, ¿cuántos valores tenemos? Tenemos dos, el valor sí y el valor no. Si resulta ser que en lugar de tener dos valores teníamos 3 o 4,
esto vamos a tener que tener acá más términos, ¿se entiende? O sea, tantos de estos, porque esta es la probabilidad de sí y esta es la probabilidad de no. Si tuviésemos rojo, amarillo y verde, es la probabilidad de rojo, la probabilidad de amarillo y la probabilidad de verde. ¿Se entiende? Entonces, para calcular la entropía del conjunto, yo lo que hago es la probabilidad negativa de, por ejemplo, en este caso sí, por su logaritmo, ¿sí? Más la probabilidad, mejor dicho, menos la probabilidad de no por su propio logaritmo. ¿Está bien? En base 2, ¿no? ¿Está? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos puesto acá? Acá yo tengo, para el cálculo de juega-tenis, yo tengo la probabilidad de sí por su logaritmo en base 2 de sí, que es el 10 con 14, ¿sí? Porque yo sé que la probabilidad de sí es 10 sobre 14, ¿sí? Y la probabilidad de no es 4 sobre 14, eso lo tenemos. Entonces, aplicamos el 10, la probabilidad de sí por su logaritmo en base 2, ¿sí? Negativo, le restamos la probabilidad de no por su logaritmo en base 2. ¿Estamos de acuerdo? Este es el cálculo, ¿sí? Y obtengo este valor. Acá obtengo la entropía del conjunto. ¿Hasta acá vamos bien? Obtengo un valor que no es ni 0 ni 1. Y es un valor entrópico. Digo, uy, bueno, quiere decir que no tengo. Ese 0,86, ¿qué significa? Que no todos los valores pertenecen al mismo valor. No son ni todos sí ni todos no. Si no sería 0. Pero tampoco están distribuidos en un 50 y un 50. Si no, sería un 1. ¿Estamos de acuerdo? Como dice 0,86, bueno, quiere decir que no hay ninguna distribución de probabilidades, ¿sí? Equitativa para cada uno de estos resultados, sí y no, y tampoco no pertenecen todos a la misma clase. Esto es lo primero que interpreto a partir de este resultado. Hay entropía, entonces. Hay incertidumbre. ¿Ok? ¿Sí? La base del logaritmo Sí, entonces profe. es el número de clases. La base del logaritmo, no. Ok, logaritmo en base 2 siempre. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Vamos a la entropía del subconjunto, que acá tengo 3, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el ejemplo de estado, que tiene a su vez 3 valores, ¿sí? 3 valores tiene. Entonces, vamos a aplicar la misma lógica. Acá tenemos el atributo estado, ¿sí? Que tiene los valores 5 en 14 para soleado, tiene 4 en 14 para nublado y 5 en 14 también para lluvia. Que sería la probabilidad, ¿sí? De cada uno de los totales, ¿no? Digamos, tengo el 5 en 14, el 4 en 14. Y acá aplico la misma lógica, porque yo tengo, esperen que lo tengo mezclado acá, el 1, este corresponde a lluvia, este primer término corresponde a lluvia, el 5 en 14 de acá es el de lluvia, porque el 1 quinto corresponde a no, y el 4 quintos corresponde a sí. Y el 5 en 14 corresponde a la totalidad. Entonces yo multiplico, ¿sí? La probabilidad la probabilidad de lluvia por su logaritmo en base 2 de 1 quinto sobre menos 4 quintos, ¿sí? Y lo mismo con el término de este es nublado, este corresponde a nublado, 4, 14. Es nunca, o sea, 0 en 4 es las veces que no se jugó, 4 en 4 se jugó siempre que estuvo nublado. Y el 5 en 14, 1 corresponde a soleado, ¿sí? Entonces, la misma lógica, ¿sí? Obtenemos este resultado, resolvemos primero esto, multiplicamos este valor por cada una de las probabilidades de soleado, nublado y lluvia, y obtenemos un número, ¿sí? Obtenemos el 0,516. Esta es la entropía del estado. ¿Qué quiere decir? Que tampoco, el estado, la distribución del estado es, también tiene entropía, porque no tengo ni 0 ni 1, ¿está bien? Se distribuye entre 3 y no es ni 0 ni 1. Quiere decir que tengo entropía si yo miro
a cada uno de, en este caso, a estado, ¿sí? No desarrollé, pero les doy el resultado, ¿sí? De humedad y de viento. Y en todos los casos encontramos que hay entropía, hay incertidumbre sobre el resultado de digamos, de humedad, de viento y de estado en relación a si juega o no se juega. ¿Está bien? Entonces, aplicamos este cálculo y ya tenemos la entropía del conjunto, tenemos la entropía de cada uno de los, en este caso, 3 subconjuntos, porque tenemos 3 variables independientes. Una vez que tenemos la entropía del subconjunto, vamos a hacer el cálculo de ganancia. El cálculo de ganancia se hace también sobre cada uno de las variables independientes. Y es simplemente se le resta, ¿sí?, a la entropía del conjunto cada una de las entropías de las variables independientes. Y hacemos este resultado, ¿sí?, y obtenemos estos nuevos valores. Esta es la ganancia de estado, la ganancia de humedad y la ganancia de viento, que no es la proporción de ganancia que habíamos estado hablando hace un rato, no es. Esto es un cálculo intermedio. Acuérdense que teníamos que hacer, calcular la entropía del conjunto, la del subconjunto, calcular ganancia, y tenemos que llegar acá para saber qué sucede con nuestros nodos. Muy bien, calculamos la ganancia, obtenemos estos resultados, y ahora vamos a avanzar hacia un cálculo que es intermedio, ¿sí?, que es el cálculo que se llama L división. Es un cálculo intermedio para poder después llegar a obtener el último de los resultados, que es la proporción de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? También este cálculo de L división se aplica sobre cada uno de las variables independientes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Lo que dice es, yo tengo acá, tengo juega tenis, ¿sí? Lo que hace directamente es decir, bueno, yo tengo juega tenis, en el estado tengo la probabilidad de 5 en 14, ¿sí?, por su logaritmo en base 2 de 5 en 14, ¿sí? Siempre el negativo, 5 en 14 negativo, por su propio logaritmo en base 2, le voy a restar el nublado y el lluvia, ¿no? Mejor dicho, ¿por dónde arranqué? Sí, no importa, porque lluvia y soleado tienen el mismo valor, 5 en 14. Hago este cálculo y obtengo también un valor intermedio, que es el cálculo de la L división, que es, en este caso, 1.577. Es un cálculo intermedio. Y ahí tenemos los 3 cálculos intermedios. ¿Está bien? Llegamos acá, ¿sí?, habiendo hecho este cálculo. Cuando yo tengo la L división, ya ahora voy a ir a obtener la proporción de ganancia, ¿sí? Voy a obtener la proporción de ganancia. ¿Cómo calculo la proporción de ganancia? Voy a dividir la ganancia que teníamos por acá, estos valores, ¿sí?, los voy a dividir por la L ganancia, ¿sí? Acá teníamos el 0,347 de estado y lo vamos a dividir por el valor de la L división. Y vamos a obtener estos números, 0,220, 0,075, 0,006. Acá lo que tenemos entonces es un resultado ya con esto el algoritmo toma una decisión, ¿sí?, porque llegó al cálculo final. Toma una decisión. Entonces, ¿qué decisión toma? Dice, bueno, yo acá tenía, es decir, yo me adelanté. Lo que tengo que mirar acá es cuál es el atributo o la variable independiente que tiene mayor proporción de ganancia. ¿Cuál es? El del estado. El estado. Dice, bueno, el estado es el que tiene mayor proporción de ganancia por sobrehumedad y por sobreviento, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ir al árbol. Dice, bueno, quiere decir que el estado es el que va a dividir a mis registros, los va a dividir. Entonces, cuando los divide, ¿sí?, los va a dividir tomando este criterio. Dice, bueno, a ver, ¿cuántos estados teníamos nosotros? ¿Cuántos estados había? 3. 3.
Entonces, lo que hace, esto lo van a hacer ustedes, ¿sí? A ver cómo les sale. Vamos a dividir. Vamos a hacer, entonces teníamos el nodo que tenía los 14 registros. Y vamos a dividir en 3 nodos, porque son 3 los valores. Lluvia, ¿cuál más? Nublado, soleado. Nublado y soleado. Entonces, van a armar 3 subgrupos. ¿Se acuerdan cómo era que divide y reinarás? Entonces, va a ser un top-down, ¿sí? Entonces dice, bueno, divido. ¿Cuántos hay de lluvia? ¿Cuántos hay de lluvia? ¿Cuántos registros hay de lluvia? 5. 5, bien, perfecto. ¿Cuántos hay de nublado? 4. Bien, perfecto. ¿Y cuántos hay de soleado? 5 también. 5 también, perfecto. Quiere decir que lo que hizo, ¿sí? Ahí están los próximos 3 nodos, ¿sí? Los próximos 3 nodos. Entonces, vamos a mirar. Acá puso todos los de lluvia, todos los de nublado, todos los de soleado. Y vamos a mirarlos. Vamos a mirarlos y vamos a tratar, porque no sé si lo habíamos comentado, pero lo que hace este algoritmo genera reglas. ¿Saben lo que es una regla? Si sucede tal cosa, entonces tal resultado. ¿Sí? ¿Saben lo que alguna vez escribieron una regla o entienden lo que es una regla, verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a mirar acá cada uno de estos nodos, ¿sí? ¿Pueden ustedes escribir alguna regla de alguno o de estos nodos? ¿Se les ocurre? ¿Qué dirían? Que si está nublado se juega. Correcto. Entonces, muy bien. Si el estado está nublado, entonces voy a jugar al tenis. Esta es una regla, ¿sí? Y estamos todos de acuerdo que es una regla. ¿Por qué estamos de acuerdo que es una regla? Porque se cumple en el 100%. Correcto. ¿Podríamos generar alguna otra regla? Si la humedad es alta, no se juega. Si la humedad es alta. Bueno, pero pará. No, no, no. No, en cada uno de los nodos, ¿no? En soleado. ¿En soleado qué dirías? Si la humedad es alta, no se juega. No, pero ¿qué estás analizando? ¿La humedad o el estado? Ah, la humedad. Claro, ¿vos qué tenés que analizar? Vos tenés que analizar ahora el estado, porque justamente dividimos por estado. Tenemos que Entonces estar nada mirando más. el estado. ¿Qué dirían? A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, gana el no, pero el tema es que no es absoluto. No sé si. ¿En cuál? A ver, ¿en cuál decís que gana el no? En soleado, estamos hablando de soleado. Soleado hay 3 no y 2 sí. Bueno, y en el de lluvia, ¿qué podemos decir? En el de lluvia hay 4 sí, no, ahí sí. Si lluvia, sí, se juega. Si Claro. llueve. Si lluvia, generalmente, ¿sí? Se podría jugar. ¿Hay alguna Sí. chance de que no se juegue? Sí. ¿Está Sí. bien? Y lo que vos dijiste recién, bueno, también. O sea, lo que sucede es que la probabilidad que va pasando, se va reduciendo, digamos. O sea, si está nublado es contundente, se va a jugar, es contundente. ¿Sí? Ahora, en el caso de la lluvia, y ahí está la probabilidad de que no se juegue bajo otras condiciones. Y después lo mismo con soleado, digamos. Hay ya una probabilidad menor de que no se juegue porque hay una chance casi la mitad de que sí se juegue. Ahora, lo que hace el algoritmo va a generar estas reglas, las va a generar. No es que no las va a generar, ¿sí? A ver, esperen un cachitito. Qué cosa este perro. Entonces, estas reglas las va a generar, porque por cada nodo va a generar una regla. Pero resulta ser que estas reglas no son todas de la misma calidad, vamos a decir. No tienen la misma calidad. La regla la regla de acá, de nublado, que la de lluvia o que la de soleado. ¿Cuál tiene mejor calidad?
Nublado. nublado, y después sigue lluvia y después sigue soleado. Pero igual el algoritmo me va a poner esas 3 reglas. ¿Está bien? Él va a encontrar. ¿Por qué? Porque generaliza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no generalizamos. No es algo que nuestros... A ver, piensen que lo que está haciendo este algoritmo es replicar lo que haríamos nosotros. ¿Está bien? Sí, Nosotros sí, es verdad. diríamos esto, ¿sí? Lo diríamos, ¿sí? No diríamos, por ejemplo, acá no vamos a decir, si es lluvia, entonces no. Y no lo vamos a decir. No nos gusta decir esto porque vemos que está la posibilidad de que no se juegue, pero diríamos esto. Y lo mismo acá, es un 3-2, ¿sí? Nuestro cerebro así funciona. Ahora, sabemos que esto es más contundente que este y que este. Pero el algoritmo va a generar entonces estas reglas. Y bueno, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Acá nosotros estamos como abriendo el set de datos, pero cuando ustedes trabajen con el algoritmo no van a poder ver lo que pasa adentro, porque van a tener no 14 registros ni 3 variables, van a tener 14.000 registros y van a tener, no sé, 24 variables. Entonces, esto que estoy haciendo yo visualmente no lo van a poder hacer. Entonces, el algoritmo lo que me dice es que hay una manera de valorar estas reglas. ¿Y cómo lo hace? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar a ustedes otro caso. Yo voy a cambiar de ejemplo, ¿no? Yo les voy a dar un caso donde tienen ahora un set de datos. Yo les voy a estar dando a ustedes 140 registros. Ya no tienen 14 observaciones, tienen 140. Tampoco es un montón, ¿sí? Y tienen 140 observaciones, de las cuales están clasificadas, ¿sí? Son flores, estas son flores. Son flores, son 140 flores, que pertenecen a 3 clases diferentes. A la clase setosa, a la clase vergínica y a la clase versicolor. 50, 50 y 40. Lo que no sabemos bien es cómo se describen las flores. Imagínense que las flores se describen por el color de los pétalos, el largo de los pétalos, el ancho de los pétalos, por el largo del sépalo, el ancho del sépalo, no sé, por otros datos más, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una descripción, no sabemos cuáles son las variables independientes, pero sí sabemos que la variable dependiente, ¿sí? Tipo, se divide en 3 valores, setosa, vergínica y versicolor, 50, 50 y 40. Y el total me suma 140. Aparece, ¿sí? Se aplica el algoritmo se aplica, y resulta ser que obtenemos, ¿sí? Obtenemos un nodo donde caen 45 de estas flores. ¿Lo ven acá el 45 de las flores? Imagínense que esto es un nodo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. 45 observaciones hay en un nodo. Y este nodo, ¿sí? En este nodo, resulta ser que no cae ninguna setosa. Ninguna es setosa. 44 pertenecen al grupo vergínicas y una pertenece al grupo versicolor, que es un poco lo que nos estaba pasando hace un rato, ¿no? Teníamos todos sí y un no. Es lo mismo. Acá teníamos todas vergínicas y una versicolor. Muy bien. Y este 45 va a representar las 5 que tenemos acá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un cálculo. Vamos a ver, por supuesto, ¿cuál es la regla acá? Vamos a suponer que acá, ¿sí? Acá la división fue por color del pétalo, algo fácil, ¿sí? Color del pétalo. El color del pétalo, vamos a suponer que es la variable independiente que tiene mayor proporción de ganancia, ¿sí? Bueno, no, me quiero ir para atrás y no voy a poder porque tengo que hacer muchos clics. Pero es la que tiene mayor proporción de ganancia, la variable independiente color. Y resulta ser que tenemos acá
no sé, 3 colores, ¿sí? Rojo, amarillo, azul, no sé, rojo, amarillo, naranja, mejor. Entonces, quiere decir que la lluvia o el nublado o el soleado es ¿no? La variable independiente que es el color. Muy bien, entonces, yo tengo esto dentro del nodo. Tengo 45 registros en el nodo distribuidos de esta manera. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es calcular la confianza, la captura y el soporte. Voy a empezar por el soporte. Vamos a empezar que es el soporte. El soporte lo que dice es, compara, dice, 45 en 140. Compara la cantidad de observaciones, ¿sí?, que cayeron dentro de ese nodo en relación con la totalidad, ¿sí? Bueno, quiere decir que en este nodo hay 45 de las 140. Bueno, para una primera división es un buen número, ¿sí? Entonces digo, bueno, me da este valor. La relación 45 a 140 me da 32,14. Yo digo, bueno, 32,14, pensando que yo tengo 3 grupos, pensando que yo tengo 3 grupos y que estos 3 grupos son más o menos parejos, obtener este valor del 32 está más o menos, es representativo, porque yo lo divido en 3. Yo divido la totalidad en 3, y el 3, si yo divido el 100% en 3, me da un 33,33, ¿no? Entonces estoy cerca de ese número. Quiere decir que un 32,14, sabiendo que son 3 clases y que la distribución es pareja, más o menos pareja, este resultado de soporte es un buen número. Ahora, si acá en lugar de 45 me decía menos, por ejemplo, 10, me hubiese dado un número mucho más bajo, y en este escenario iba a ser una regla con un soporte que iba a tener como una especie de calidad inferior. ¿Me siguen? ¿Entendieron el razonamiento? Porque en realidad, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Ok, bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Imagínense, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué me meto en este berenjenal de cálculos? Porque ustedes, el algoritmo, les va a devolver ni siquiera les va a mostrar el árbol, les va a devolver directamente un listado de reglas. Imagínense si les devuelven todas las reglas todas juntas, pero ustedes saben que las reglas no son todas iguales de buenas, porque lo vimos recién. Entonces, yo tengo que poder saber cuál regla es mejor que la otra. Y además, ¿para qué me va a servir también esto que vimos al principio? ¿Para qué me va a servir todo esto que estoy haciendo? Para poder identificar cuáles son los que tienen más datos. ¿Y qué más que lo vimos al principio de todo? La incertidumbre. Después de la incertidumbre lo vimos. Para podar el árbol. Me va a servir para podar el árbol. Por eso, interpretar bien estos números, ¿sí? Que este 32 puede ser bueno acá, malo en otro escenario. Porque si acá en realidad hubiese, en lugar de 3 resultados, había 2, y 32 empieza a ser un poco menos bueno que acá, porque yo ya esperaba, ¿no? Digamos, si yo en lugar de tener versicolor, tenía cetosa y vergínica, ¿qué número voy a esperar acá? ¿Que se acerque a cuánto? En ese escenario. A 50, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende que es relativo? ¿Sí? Es relativo. Por supuesto, en función de la cantidad que tengo acá, ¿no es cierto? Acá lo que sucede es que yo acá tengo casi un tercio de la población. Por eso este 32 es bueno. Entonces, obtuve el soporte. Un soporte que ya con este análisis digo, está bien el soporte. Ahora voy a mirar la captura. Vamos a seguir de abajo para arriba. La captura. ¿Y qué mira la captura? La captura dice, bueno, a ver, voy a mirar. Acá dice que yo tengo 44 vergínicas y una versicolor. Entonces, voy a mirar
a la que representa la gran mayoría, porque hay muchas vergínicas. Entonces, para la captura, mido solamente la clase mayoritaria. Acá mido el 44 en relación al total de las que pertenecen a la misma especie. O sea, quiere decir, de la clase mayoritaria, ¿sí? ¿Cuántas respecto de la totalidad entraron en este nodo? 44 de las 50 vergínicas están dentro de este nodo que dicen que el color del pétalo es rojo. ¿Vamos bien? Sí, sí. 44 de las 50, el pétalo es rojo. Quiere decir que hay 6 vergínicas que tienen un color diferente, que no es rojo. Pero 44 de 50 tienen el pétalo de color rojo. Bueno, ¿y qué pasa con la versicolor? Hay una sola versicolor roja. Así que las otras 39 serán de otro color, pero no son rojas. ¿Quiere decir que el color rojo define a la versicolor? No, claramente no. Tampoco, pero sí a la vergínica. Este es el razonamiento. Y eso es la captura. Ese 44 en 50 que me devuelve un 88%, me está diciendo que el 88% de las vergínicas tienen el pétalo de color rojo. Bueno, hay un 12%, ¿sí?, que tiene otro color, ¿sí?, que seguramente serán colores capaz, no sé, tipo anaranjados, colores cercanos al rojo, seguramente, ¿sí? Y la versicolor, y bueno, se escapó una roja, andás a ver de qué color son las otras 39. Entonces, mirando la captura, digo, bueno, la captura se la ve buena, no está tan mal. Y ahora me voy a ir a la confianza. Me voy a ir a la confianza. La confianza lo que dice es, yo acá tengo 45 en este nodo. Y las 44, que son las mayoría, ¿sí?, o sea, tomo la clase mayoritaria, ¿no? Tanto para captura como para confianza, tomo la clase mayoritaria, que es el 44, no tomo la versicolor, ¿sí? Tomo la clase mayoritaria. Entonces, tomo la clase mayoritaria y comparo las 44 contra las 45 que tengo dentro de este nodo. Quiere decir que las 40, o sea, esa confianza lo que me dice es, esto está describiendo a una clase, que en este caso es la vergínica. Me está diciendo, 44 de las 45, ¿sí?, son de color rojo, por supuesto, porque son todas de color rojo, pero pertenecen y describen a una clase, que es la vergínica. Si yo tuviese esta confianza más baja, estaría diciendo que el color rojo no es un color que describa a una clase. Entonces, yo voy a estar tomando estas distintas miradas, soporte, captura, confianza, para poder darme cuenta si esta regla es una regla que realmente me sirve, ¿sí? Porque puede ser que haya reglas, el soporte es la primera que mido, porque es la que me sirve para mirar el tamaño del nodo, cuántas de la totalidad voy a analizar dentro del nodo. Por eso miro primero al soporte. ¿Y cómo usarían ustedes la poda? ¿Cómo se imaginan diciéndole a este algoritmo la poda? ¿Cómo lo harían? ¿Qué le dirían al algoritmo? Imagínense que ustedes son los que diseñan esta herramienta y configuran. Que, por ejemplo, no sé, que la captura no sea más baja que el 60%, 70%. Ponele, correcto, ahí estamos, muy bien. Lo mismo que el soporte, y no me muestres, o sea, no sigas abriendo nodos que tengan un soporte inferior al 20%, por ejemplo, ¿sí? Siguiendo el mismo razonamiento que tenemos acá armado, ¿no es cierto? Perdón, y respecto al soporte, ¿qué pasa si es mayor? Si me da un soporte del 90%, ¿es muy obvio el nodo y hay que descartarlo? ¿O? Bueno, no sé, no, está bien, o sea, sí sirve, obviamente. Es raro que el soporte, porque ya es como que tenés, digamos, está todo como muy inclinada la balanza para un lado, ¿sí? Está muy Claro, por inclinada eso la te digo, balanza. por ahí se descarta, pero por obviedad, como que no me serviría el dato tampoco. No, Por eso no, pensé. está bien lo que vos decís, está bien lo que vos decís, porque
Uno puede a veces poner el foco en lo que sucede en las minorías, a veces. ¿Y por qué uno a veces pone el foco en las minorías? ¿Qué les parece? ¿Por qué razón yo iría a poner el foco en las minorías en lugar de poner el foco en las mayorías? ¿Para qué lo haríamos? Para ir por el no. No, a Para ver, buscar las excepciones, porque se exactamente, estima que correcto, ahí está, excelente eso. Eso es el fraude, ¿no? Digamos, podría ser una búsqueda de fraude. Se aplica en casos de fraude, porque si fuera, menos mal que el fraude no es el 90%, ¿no? En general los fraudes suceden en esos grupitos, ¿sí? De casos que son aislados, y es ahí donde tenemos que poner la atención. Entonces, depende lo que yo esté queriendo resolver como problema de negocio, le voy a poner foco a las mayorías o a las minorías. ¿Se entiende? Está bien lo que trajeron, ¿eh? Sirvió. Pero digamos, no es que siempre voy a ir por las mayorías. Puedo ir por las minorías también y prestarles atención y estudiarlas. ¿Sí? Entonces puedo ponerle foco o al 10% o al 90%. Depende del problema de negocio. Entonces, ¿esto se entendió? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Acá sí, lo que tenemos acá son... Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Acá lo que tenemos es, bueno, puesto en palabras, ¿sí? Puesto en palabras, cómo se describe el soporte, la confianza y la captura. Es simplemente una descripción, lo que yo dije recién en voz alta. Entonces, lo que me está faltando, lo que acá tenemos entonces es, el algoritmo a mí me va a devolver reglas, ¿sí? Las reglas. Me devuelve esto, o sea, me devuelve un listado de reglas. Todo esto yo no lo veo, me devuelve reglas. Yo tengo que poder saber para cada una de estas reglas estos valores, ¿sí? Estos valores. Porque con estos valores aplicados en cada una de estas reglas, yo puedo decidir con qué regla me quedo y con qué regla no quiero, ¿sí? Y volviendo acá, algo que omití comentarles, acuérdense que yo dividía, ¿sí? ¿Yo qué hice? Dividí, o sea, acá apliqué en los 14 registros, apliqué el algoritmo, hice todo el cálculo. Y se dividió por estado y me generó 3 grupos, ¿sí? Entonces, lo que debería hacer el algoritmo ahora, si yo no lo podo y no le pongo ningún tipo de limitación, es volver otra vez a ejecutarse, porque el algoritmo se ejecuta infinitamente hasta que, ¿cuándo se detendría el algoritmo? Cuando llega a uno de esos límites que le pusimos nosotros. Podría ser. Y si no le pongo límite, ¿cuándo se detiene? Solo. Cuando se acaban los cuando datos. termina de analizar todos los datos. No, miren la pantalla, presten atención. Acuérdense el concepto del principio de todo. Cuando no tiene forma de llegar a una regla, porque tiene igualdad de... A ver, regla tenemos. No sería por No, el pero camino. ponele si justo hay un empate y no tiene forma de poder definir si se juega o no se juega en este caso. No va por ahí, porque eso es incertidumbre. Entropía 1. Correcto. ¿Cuál sería? ¿La entropía 1 o la entropía? La entropía 0, que eran todos pertenecían a la misma clase. O sea, por ejemplo, en nublado se detendría. Claro, ahí vamos, ahí estamos. Es decir, cuando la entropía es 0, o sea, yo no tengo incertidumbre, entonces yo mismo no me voy a ejecutar en ese nodo. Este nodo se detiene. Es como ese otro, ¿vieron que teníamos más atrás teníamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es como si acá se detuvo solo, ¿ven? Acá se detuvo solo, pero acá continuó. ¿Se entiende? Solito. Quiere decir que cuando la entropía es 0, entonces va a continuar, ¿sí? Volviendo acá a este caso. Entonces, acá no se vuelve a ejecutar, pero acá y acá, por supuesto que sí. Hasta que vuelva a suceder un caso como este, donde ya la entropía sea 0. Naturalmente se detiene con entropía 0. Lo que pasa es que a veces, para llegar a la entropía 0, tiene que hacer muchas y muchas subdivisiones. Y capaz que no me conviene.
no tiene sentido. Entonces yo, si me genero muchos nodos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no, ahí aplico una poda. Pero lo que sí tengo que tener claro es qué valor, o sea, como los que recién hicimos, cuánto vale esta regla respecto de esta y respecto de esta. Esta tiene que tener mejor valor de soporte, van a estar más o menos el soporte, quizás tendríamos que hacer el cálculo, ¿no? Pero digamos, tenemos que mirar cuánto sería el soporte y confianza de captura de cada uno. Pero yo me voy a quedar con imagínense que yo esto no lo veo, ¿sí? No lo veo. Pero yo tengo que saber, me va a dar un resultado, mejor que este y este mejor que este. Entonces, si tengo resultados que tienen muy bajo soporte o muy baja captura o muy baja confianza, yo los voy a desechar. Y si tenía, por ejemplo, no sé, si a mí me devolvió 10 reglas, bueno, quizás me quede con 4, como mucho. Y esas reglas, ¿qué hago con esas reglas? Estas reglas son las reglas que yo le voy a compartir al dueño de estos datos, el que me convocó, para decirle, bueno, mira, lo que yo encuentro como comportamiento mayoritario es que siempre que el tiempo estuvo nublado se jugó. La lluvia, que encima es raro, ¿no? No es lo que uno esperaba. Digamos, la lluvia es un condicionante en un porcentaje muy alto a que sí se juegue, y lo mismo el estado soleado tiende a ser un estado, ¿sí?, en el cual se tiende a no jugar, en una proporción que por supuesto es inferior a las anteriores. Pero esta es la regla, es lo que yo voy a usar para poder construir un informe, un reporte a quien me entregó en confianza sus datos para que yo le devuelva un resultado. ¿Me siguen? Sí. Porque nosotros vamos a hacer un análisis de los datos. Este algoritmo me devuelve reglas, algo en un lenguaje, digamos, un lenguaje elevado, digamos, ¿no? Ya me está dando alguna información que es fácilmente comprensible por cualquier ser humano. Lo que tenemos que tener claro es qué valor de verdad tiene cada una de estas reglas y cuál pondría primero, segunda, tercera, cuarta, sucesivamente, ¿sí? Y descartaría las que realmente tienen una muy baja soporte, confianza o captura, ¿sí? Esta es la forma de trabajar con este algoritmo. El algoritmo me da todos los resultados, me calcula todo. Lo que yo tengo que hacer es podar y ver con qué reglas, ¿sí?, y ordenarlas criteriosamente y construir un reporte. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió este primer algoritmo? ¿Está bien? Perdón, como Sí. un adyacente, también puede Dale. servir como para detectar bases de datos truchas, ¿no? Pues te doy un ejemplo. En este caso te lo facilita el mismo tipo, ¿no? O sea, claramente no. Pero suponete que tengo una base de datos y quiero saber si esto se trata de una cancha de tenis abierta y me está diciendo que lluvia, entonces sí, claramente hay algo que está mal el dato. ¿Me explico? Bueno, puede ser, digamos, todo puede ser. Vos tenés que saber, ahí falta información del contexto, ahí te faltan datos para poder tomar esa decisión. No, Ok. no me apresuraría sin contexto. Acordate que vos tenés que estudiar el negocio, los datos, bueno, tenés que estudiar, antes no te podés apresurar, ¿sí? Por eso es importante, acá uno trabaja mucho con el conocimiento del negocio, de los datos, ¿sí? Y ahora ya ya abriendo los valores, ¿no? No, No me ¿sabes en qué lo pensaba? A ver. En encuestas. Viste que viene, Bueno. no, pues hicimos una encuesta, consultamos a 10.000 Ah, personas tal cosa, y yo, a ver, dame los datos, y lo paso, digo, este flaco le hizo un Excel, inventó cualquier cosa, no consultó a 10.000 personas de verdad, un ejemplo. bueno, sí, puede ser. Igual también, insisto, a ver, si vos me llamás a mí, y me decís, mira, quiero saber cómo me dan las encuestas, quiero que me hagas este análisis. Yo soy el que te doy los datos de la encuesta, ¿está bien? Ahora, si yo subcontraté al que hace las encuestas, o sea, vos tenés la empresa que subcontrata al que hace las encuestas, y vos sos el que hace análisis, sos el tercero, digamos, no está triangulado esto. Vas a exponer al que hizo las encuestas, decir, mira, pará, tu información, Exacto. ahí está, ahí encaja. Exacto. Si no está este tercero, digamos, no No, sería, claramente ahí no ok, tiene sentido. ahí estamos.
¿Para qué me Bueno, vas a dar algo claro, falso? Vas a por perder eso, plata. correcto, Sí, sí, correcto. lógico. Tenemos un escenario, ahí sería un escenario. Pero bueno, ¿se entendió, digamos, un poco para todos? ¿Se entendió? ¿Sí? Esperen que Sí, perdí sí. el foco. Bien, muy bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a pasar lista, chicos. Paso lista. Ya de a poco vayan pensando en un tiempo, digamos, en pocas semanas, vamos a tener empezar a buscar y a trabajar con este set de datos que tienen que conseguir por equipo, ¿no? Que cuando llegue el momento, la idea es que en un primer encuentro, cuando empecemos a trabajar por grupos, cada grupo traiga 3 opciones de set de datos, ¿sí? Que sean candidatos a poder utilizarlos para hacer el trabajo práctico final, ¿sí? El trabajo práctico integrador. ¿Está bien? Se los voy tirando algunos tips, ¿sí? ¿Ok? Vayan pensando. Esperen que voy a abrir Y acuérdense que el parcial es el 4 de mayo, eso no se olviden, 4 de mayo el parcial. Bien. Vamos acá con los presentes. A ver. Vamos acá, los presentes. Hoy es 13 de abril. Muy bien, vamos con Ava. ¿No? Voy a hacer una cosa. Voy a nombrar a los que suelen venir siempre, porque si no me ahorro de ocultar. Bueno, Ava no vino nunca. Y Aguirre tampoco. Alagna. Presente. Ares. Presente. Argüello. Presente. Aspirós. Presente. Ávalo. Presente. Barbieri. Presente. Barra. Presente. Barría Morales. Presente. Vigarani. Presente. Bogo. Presente. Brizuela. Presente. Cáceres. Presente. Calabrese. Presente. Carballo. Presente. Casanova. Presente. Chechi. Presente. Chesta. Presente. Chuquitarco. Presente. Cornejo. Presente. Díaz. Dotti. Dotti no. Falcón. Presente. Ferrara. Presente. Gamboa. Presente. García Campos. Presente. García Méndez. Presente. Carrasco. Presente. Giordano. Presente. Giostra. Giostra no. Sí, estás. Yuricin. Acá, profe, acá. Estoy. Bueno. González no. No. Inostroza. Presente. ¿Quién puso Félix Guerrico? Para. González Guerrico. Ahí te puse el presente, González Guerrico. Bien. López Franchi. López. Presente. Magnano. Presente. Martín. Presente. Milaraña. Presente. Napoli. Presente. Negri. Presente. Oso. Presente. Ostoich. Presente. Otondo. Presente. Pesarini. Presente. Piris Martínez. Presente. Rocco. Presente.
Rodríguez Martín. Presente. Ruderman. Presente. Sajewicz. Presente. Sarubi. Presente. Siejankiewicz. Presente. Sojka María. Presente. Tomé. Presente. Varela. Presente. Vázquez. ¿No? Vázquez no. Ventura. Presente. Zamarreño. Presente. Paz. Presente. Ledesma. Presente. Castañeda. Presente. Tascheret. Presente. Cubas Díaz. Cubas Díaz. ¿no Presente, está? presente. Ok. Muy bien. Vamos a ordenarlo alfabéticamente esto porque no lo teníamos ordenado. Ok, bueno. ¿Hay alguien que yo no haya nombrado? Tengo un total de... hay personas. Sí, me están faltando varias. A mi ¿Apellido? profe. La ¿Quiere decir? roulette. Ok, la Roulette. Martín, ahí te puse. ¿Quién más? A mí, profe, Pino. 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 ¿Quién más? ¿Quién más falta? ¿Están todos? Me están faltando 2 todavía, ¿sí? Hay 2 personas que yo no las nombré y tienen ausente. ¿No? Bueno. Diego, ¿andás por ahí? Guardo esto. Diego, ¿estás?